Bueno, bienvenidas todas a quienes participan ya desde el inicio de este encuentro número 13, y luego, por supuesto, a quienes bueno, vean este encuentro de los martes, comenzando junio 2024, así que para los registros. Eh, la idea hoy es invitar a recorrer el camino que nos permita, bueno, ver si las personas son locas o somos locas o no. Si la locura existe, si es un término aplicable, si es una forma de simplificar las cosas, si es real o si es una costumbre que tenemos en la cual, bueno, le decimos loco a algunas personas y creemos que con eso, bueno, tenemos una idea eh, profunda o vaya a saber cómo la veamos. Nosotros vamos a ver qué es esto de la locura, ver esto de lo que comienzan a ser respuestas biológicas a nivel psíquico, lo cual no inhabilita en la mayoría de los casos las respuestas orgánicas, o sea, de los órganos, y la característica principal es que se suman impactos. Se suman impactos, se suman lo que nos impacta en la vida, en la realidad. Bueno, se suman soluciones. La evolución nos trae soluciones. Decir esto es muy simple, darle sustento no tanto. Básicamente es esto. Es a mayores impactos, mayor número de impactos, mayor número de soluciones. A combinaciones de impacto, bueno, combinaciones de soluciones. Eso es lo que vamos a recorrer hoy. Primero, vamos a ver qué es eso de sumar impactos. Entonces, sumar impactos le generó a Hammer, al ver un cerebro con varios impactos, porque muchas veces hay no uno o dos o tres o cuatro, no, a veces hay muchos. Y entonces, viendo en esas tomografías, bueno, él sintió, observó como una constelación de estrellas. Y bueno, fue por ahí. Y luego él las llamó esquizofrénicas. Y ahora vamos a ver por qué las llamó esquizofrénicas. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es viendo, investigando por qué constelaciones, por qué esquizofrénicas, por qué es solución a más impacto, por qué. Buscaremos ver si esas respuestas a todos los por qué que tenemos son sensatas, si cuadran, y sobre todo que si esas respuestas después nos permiten algo, porque dar respuestas y esto es por esto y lo otro, bueno, suena pintoresco, pero si después no sirve de nada, bueno, vayamos por ahí. Entonces vamos a arrancar a comenzar, perdón, a compartir, y vamos a comenzar con el video. A ver si es no, esta es la parte escrita. Bueno, vamos por ahí. Constelaciones cerebrales esquizofrénicas. El doctor Hammer las denominó constelaciones esquizofrénicas por el significado de la palabra esquizofrenia de origen griego, lo que se traduce como mente separada o mente rasgada. Al ver los focos de Hammer en las tomografías, parada o mente rasgada. Esta es una primera definición. Mente rasgada, mente quebrada directamente. Entonces, esquizofrénica es por esquizo, de rajado o dividido, y bueno, y luego la parte de fren que viene por la parte de alma o mente. Entonces, es una mente quebrada. Entonces, una persona esquizofrénica es alguien que tiene la mente rota, le funciona mal. Entra en lo que se denomina viejo paradigma, porque nosotros no creemos que nada se pueda romper o funcionar mal de forma natural. Estamos hablando que si alguien tiene un accidente, pasan cosas.
Y también estamos hablando que si a alguien lo operan, pasan cosas también. Si hay intervenciones quirúrgicas, pasan cosas. Si nos queman con químicos determinadas partes de nuestro cerebro, pasan cosas. Entonces, lo que sí estamos hablando es, en este caso, de situaciones naturales, en las cuales un individuo tiene lo que se puede denominar una mente quebrada, una mente rota, un esquizofrénico. Entonces, el origen de la palabra esquizofrenia. Entonces, veamos cómo el doctor Hammer vinculó esto de esquizofrenia, de mente rasgada o de mente quebrada, con estas constelaciones cerebrales. Al ver los focos de Hammer en las tomografías, en los diferentes estados, las denomina constelaciones por las estrellas y las ubicaciones que éstas tienen en el espacio, al igual que la ubicación que tienen los focos de Hammer en nuestro cerebro. Sin duda que ahora, con el diario del lunes, cuando hice este video, hubiera quedado muy pintoresco colocar una foto de lo que es una tomografía computada. Ahora veo si les encuentro alguna, pero bueno, busquemos, pongamos buena voluntad y vamos a subsanar esto de la mejor forma posible. El punto es que en una tomografía computada, estoy viendo varias porque está lleno, pero estoy intentando una que se note lo más claro posible, ya que, bueno, son impresiones en blanco y negro. Eh, bueno, yo les voy a mostrar esta, a ver qué les parece. Entonces, aquí lo que tenemos, bien grandota, a ver si se ve, es un corte transversal de un cerebro. Entonces, en esos lugarcitos aquí, más oscuros, es donde están los impactos, los focos de Hammer. Voy a buscar alguno que tenga flechitas, porque Hammer los tiene con flechitas. Y entonces de esa forma, tal vez podamos visualizarlo mejor. Acá tienen un dibujito de un corte. A ver, ahí se ve, ahí está. Entonces, ese sería un cerebro y ahí hay 4 impactos. Ahí hay 4 impactos. Puede haber más de 2, siempre tendría que haber más de 2 para ser considerado una constelación cerebral, o sea, más de un impacto. Nosotros vimos hasta ahora realmente un solo impacto. Acá hay varias más, pero no se notan claramente. Ahí están las flechitas que yo les decía. Y bueno, no es una maravilla como se ven, pero en el fondo o principalmente lo que estamos viendo es, ¿por qué constelación? Porque un cerebro visto en una tomografía con múltiples impactos, a Hammer le hizo ver esa constelación en el espacio, esa constelación de estrellas. Sabemos que los impactos no están en cualquier lado, están en un relé particular, estudiable, visible en fase activa de una forma, visible en fase de solución de otra. Recuerdan que cuando ya está la solución y sobre todo cuando pasó ya un tiempito, hay una suerte de cicatriz, una forma de diana, y cuando está activa todo eso está edematizado, ese relé está inflamado. No solo hay edemas en los tejidos, también en el relé. Por eso es que estudiamos desde la germánica 3 niveles: la psiquis, el cerebro y el órgano. Siempre que hablemos de todo lo que hablemos, está en los 3 niveles. Que hagamos más hincapié en un órgano no significa que en tiempo real, en el cerebro, el relé correspondiente está en activa o en solución, en fase activa o en fase de solución. Entonces, tenemos estas constelaciones que Hammer las llamó esquizofrénicas por esto de mente rota o mente quebrada, que desde algún lugar eran los términos que manejaban en esos entonces. Repetimos, desde viejo paradigma, nosotros no vemos nada roto ni nada quebrado en situaciones naturales, ¿no? Si te parten la cabeza con algo o una intervención quirúrgica. Entonces ya tenemos constelaciones, múltiples impactos, y nosotros las vamos a llamar constelaciones cerebrales, que es por el camino que fue avanzando la nueva medicina germánica,
para dejar de lado un poco eso de esquizofrénico, ya que son muchísimas, alrededor de 500, Hammer en su momento, yo creo que son más, pero bueno, o sea, 500 combinaciones de impactos, de más de uno, de más de dos, de más de tres, de más de cuatro, de más de... Bueno, hay para combinar, si habrá. Entonces, tenemos esto, al igual que el espacio, en los focos de Hammer. Avancemos. El doctor Hammer engloba en estas constelaciones cerebrales lo que se denominan trastornos, síndromes, psicosis. Bueno, entonces, lo que estamos viendo es que a todo lo que se le llama mente quebrada, locos, entre comillas, y sin buscar ningún tipo de nada, pero locos para, para el lenguaje que mucha gente maneja. Yo realmente hace muchísimo tiempo que ya no le puedo decir loco a nadie porque eh, tengo otro punto de vista, pero nada más que por eso. Entonces, trastornos, traumas, síndromes, psicosis, en las cuales funciona, vive un individuo, su realidad, bueno, con determinar todo eso, bueno, para el doctor Hammer y la nueva medicina germánica son constelaciones cerebrales absolutamente estudiables en tres planos, el psíquico, el cerebral y el orgánico. En el órgano van a estar viéndose todos esos impactos reflejados en cada órgano o tejido que esté activo, y en el cerebro, mediante las tomografías, también, que era donde Hammer miraba y ni te preguntaba dónde te dolía, ya la tenía clarísima por ese lado. Entonces, todos estos ya ahora síntomas, ahora psíquicos, estuvimos viendo síntomas orgánicos y psíquicos. Ahora a los síntomas orgánicos y psíquicos vienen nuevos síntomas psíquicos, son constelaciones cerebrales para la nueva medicina germánica, y comienzan porque un ser vivo, no solo los seres humanos, tienen varios impactos, más de uno. Avancemos un poquito más, bien despacito. Se denomina constelación cerebral a la combinación de dos o más programas biológicos con sus correspondientes impactos. Estos programas biológicos tienen su propio sentido biológico. Este es el desafío. Aquí está el tema. Darles a ustedes y a quienes vean después el sustento de que un paranoico tiene un sentido biológico, que todo lo que sean síndromes, trastornos, todo lo que está desde el punto de vista con un plus, ansiedad, depresión, todo tiene un sentido biológico. No es ninguna casualidad, no es ningún mal funcionamiento. Estuvimos comenzando a verlo en lo orgánico y ahora vamos a verlo en lo orgánico y en lo psíquico combinado con más de un impacto. Bueno, veamos si esto realmente es tan así, de que estas expresiones psíquicas tienen un sentido biológico. Veamos. Ahora, al ser más seguro, el cerebro los equilibra, combina y se suma un nuevo sentido biológico. La constelación se observa como todos los conflictos en los tres niveles, generando además de los síntomas de cada uno de los impactos en los tres niveles, síntomas característicos de la propia constelación a nivel emocional, comportamiento, pensamientos, etc. La combinación de los diferentes impactos es la respuesta a los trastornos, síndromes y psicosis que se presentan en los individuos y que se tratan muchas veces solo como problemas mentales por la medicina convencional. Al determinarse como problemas mentales, ahora va a estar en el video, comienzan a haber determinadas situaciones. Una parte de la medicina se encarga de los problemas mentales, otra parte de la medicina se encarga de los problemas orgánicos, y
si bien tienen comunicación esos especialistas, no, a veces les es muy difícil unificar en el individuo, que es único, los dos puntos de vista que ellos están teniendo. Es por eso que desde que comenzamos aquí, buscamos verlo todo desde tres niveles y ver si eso es sensato. Solo a puro sentido común ya debería serlo. ¿Cómo un individuo podría tener una situación psíquica por un lado y una orgánica que no tuviera nada que ver por el otro? Aunque no tuviéramos contacto con nada de esto, el sentido común y los dichos populares y un montón de cosas ya marcan que hay una sensatez. Pero no estamos acá ni para situaciones de dichos ni para cuestiones aleatorias. Se busca desde una nueva medicina tener una mirada más amplia que cubra lo psíquico, lo cerebral y lo orgánico. Esta es la propuesta. Ahora, podemos tener lindas propuestas sin sustento. También desde el día uno estamos buscando darle sustento a cada uno de los pasitos que hemos dado. Por eso es que ha sido lento y no se puede todo junto ese puzzle colocar. Y hoy no va a quedar tampoco completo, porque hasta el último día vamos a seguir agregando cosas. Pero hoy le presentamos algo. ¿Qué sucede con un ser vivo, no solo un ser humano, cuando tiene varios impactos en la vida, en esa realidad que busca gestionar? Bueno, empecemos a tomar contacto con eso. Hoy es una presentación. Avancemos. Al ubicar los impactos, al investigar a qué hoja embrionaria pertenecen, si son dentro del tronco cerebral, cerebelo, médula o corteza cerebral, podemos determinar el sentido biológico de la constelación y qué utilidad nos presenta. También se pueden combinar impactos en diferentes hojas embrionarias. Entonces, hasta ahora tenemos un mapa que tiene 5 leyes, lo agarramos y lo llevamos con nosotros. Nos presenta una situación de la vida, un individuo con síntomas en un órgano. A partir de ahí puede aparecer síntomas en 2, en 3, en 4 órganos, y incluso en un órgano con diferentes hojas embrionarias. El individuo, todo es orgánico, ya tiene determinados síntomas también psíquicos, pero en la medida que esto se complejiza, que hay más impactos, la naturaleza, la evolución, nos brinda más soluciones. ¿De qué carácter en este caso? De carácter psíquico, soluciones. Entonces, ya podemos comprobar o ir sintiendo cómo nos vamos alejando desde algún lugar con al menos la psiquiatría tradicional. Porque partir de mente quebrada a soluciones, a mí se me hace que hay un abismo entre medio. Debo decir tal vez la psiquiatría del siglo pasado, porque hoy, cuando se investiga, la psiquiatría moderna ya está viendo todo esto y le presta atención la psiquiatría a toda la parte orgánica de una forma nunca vista. Bueno, no solo por aquella película que les comenté, sino por toda la información que hoy, siglo XXI, se está viendo de forma muy diferente. El doctor Hammer estimaba las constelaciones cerebrales en alrededor de 500. Si los impactos pueden ser en las 4 hojas embrionarias, en las 3, pero que para la germánica son 4, si le sumamos el mesodermo de transición 5, entonces tenemos la posibilidad de impactos en endodermo y el tronco cerebral, tenemos la posibilidad de impactos en mesodermo antiguo y el cerebelo, tenemos la posibilidad de impactos en la sustancia blanca, mesodermo nuevo. Tenemos impactos en la corteza cerebral o ectodermo, pero puede ser uno en endodermo y otro en ectodermo. O la combinación. Pero acá estaríamos hablando de 2. Pero ¿qué pasa si son 3? Si son 4, si son 5.
si son 6. Entonces, a partir de ahí, la combinación de impacto, hace 30 años, a Hammer le daba una suerte de 500 posibles combinaciones. Desde mi punto de vista, son más. Si el procesamiento de los impactos en los tres niveles es un poder que nos brinda Madre Natura, el combinar más de un impacto y programa biológico obteniendo un nuevo sentido biológico es un superpoder. Esto es mío, es un detalle nada más. Yo los amo superpoder. Los invito nos reímos todos primero, pero después vemos si es un superpoder o no. Mi punto de vista es de que los seres humanos somos poderosos. A partir de ahí, cuando uno tiene más soluciones a más impactos, es como los superhéroes, que no dejan de sacar recursos. Bueno, nosotros vamos por ahí. El tema es que esto tenga sustento, ¿no? Se trata de un esfuerzo extraordinario con el sensato sentido de superar esa situación que amenaza nuestra supervivencia. Son un medio provisorio. Los conflictos no se han resuelto o se suman nuevos conflictos y nuestro cerebro actúa buscando nuevamente superar lo que se necesita superar. El sentido de cada constelación va a estar dado por la hoja embrionaria y la ubicación de los focos de Hammer dentro de las áreas cerebrales. Eh, Son provisorios. Muchas veces un individuo tiene la percepción de que está en el mismo estado. Ni siquiera una depresión aguda está en el mismo estado, ya que el individuo generalmente busca químicamente, a través de múltiples funcionamientos, sacarlo de la depresión, a veces pasando la manía. Son todos esos temas de la bipolaridad y esto y lo otro. Pero predomina a veces la depresión, a veces predomina la manía. Pero si un individuo no está chato continuamente y a veces está exultante, en este momento no estamos para investigar eso, pero solamente para tomar contacto de que no quedamos abandonados en un solo programa. Que como son provisorios, la naturaleza, nuestra vida, el ser vivo, busca continuamente, con múltiples recursos de todo orden, que el individuo salga de esa situación, alcanza la necesidad que percibe como necesaria, supere el impacto. Entonces, nunca hay forma de que uno quede en una única situación en vida. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Bueno, ¿cómo son estos procesos más allá del orgánico y lo psíquico? ¿Y cómo son los intentos? El individuo ya fue impactado, en algunos casos, bueno, por ahí tuvo varios impactos varias veces, o muy rápidamente, pero tal vez en otro caso el impacto viene de la mano de que ya hace tiempo que hay varios impactos en procesos o uno, bueno, se busca, el individuo recibe alguno más y hay una ayuda, un nuevo superpoder, una solución de orden psíquico, un sumar soluciones a todo eso que está viviendo. La vida es así de dinámica y así de cambiante, y eso que intentamos de aplacar totalmente con medicamentos para buscar cierta normalidad va en contra de la naturaleza, que busca, salta y burbujea vida continuamente, y es por eso que es tan difícil dominar algunas situaciones. El punto es ¿para qué? ¿Cuál es la causa de que un individuo esté con esas situaciones de orden psíquico y que acá decimos que son soluciones? Bueno, veamos. Constelaciones del tronco cerebral. Antes de comenzar con esto, vamos a 354.
lo paro por acá. Vamos a parar un poquito. Bueno, Jimena, bienvenidos a todos quienes ingresaron ahora en estos minutitos. María Luisa, bienvenidos a todos. Constelaciones cerebrales, presentación. Esto tenemos de acá hasta fin de año, pero hoy lo presentamos. Quedó claro el origen, viene de la mano de ese cerebro que se enciende en una tomografía y a Hammer le muestra como un universo de un individuo y ve esa constelación en el cerebro y como el individuo tendría como esa mente quebrada, esa situación de problemas mentales, él la llamó constelaciones esquizofrénicas. Hasta aquí, esta presentación, ¿es entendible? ¿Algo que se quiera preguntar para no continuar avanzando con dudas importantes? Porque, bueno, después van a haber mucho más información. ¿Va quedando claro lo que se propone? Bueno, si no hay, avanzamos. Vamos a hacerlo así, despacito. Bueno, bien, María Luisa, bienvenida. Tus preguntas que suman. Buenas noches. Quería saber, ¿esa constelación se puede dar en una niña de 10, 11 años? Porque está internada en estos momentos por un tema de ese tipo. Es una chica que conozco, una vecina. No sé si hay una edad o, bueno, en fin, no sé. Se da en todo ser vivo a toda edad durante la gestación, se da en todo momento. El individuo recibe más de un impacto, inmediatamente está en constelación cerebral para la germánica. Significa que al tener múltiples impactos, para continuar vivo, necesita más soluciones. Ujú. Si el niño acaba de nacer, su mamá ya no lo quiere, lo entrega, queda en el frío, porque ya no es solamente que no tiene lo afectivo, sino que queda en el frío, va a tener no solo uno, ni dos, ni tres, va a activar muchísimos impactos y muchísimas constelaciones cerebrales buscando no morir en las próximas horas. Bien, bien, Entonces, se da a todo nivel, incluido en el útero, en la gestación. Los impactos llegan por vía de la madre. La madre percibe algo, el niño lo siente desde esa conexión fabulosa que tiene, el niño se impacta. Más de un impacto, constelación cerebral. El niño claro. Sí, con tal situación. Bien, sucedió que en el útero recibió impactos intrauterinos. claro, cuando la mamá quedó embarazada, el padre no quería y se separaron. Entonces, desde algún lugar, ahora vive con su papá, pero vive internada, viste, con problemas psíquicos, así algo Bien, incomprensible. bien. Veamos si esos problemas psíquicos son problemas o soluciones. Claro, Es el claro, bien, Aquí hay un desafío enorme y yo me hago cargo si son soluciones o problemas. bien, ¿Ah? bien, Avancemos. Entonces, por ahora va quedando claro que para todos los seres vivos, con múltiples impactos, múltiples soluciones, que se llaman constelaciones cerebrales. Avancemos entonces. Ahora vamos a avanzar con para ordenarnos las de endodermo. Vamos a ver si podemos ir a las fotos. Voy a ir acá a ver acá si puedo tener. Ay, ya tengo la familia también. Acá. Este es el tronco cerebral. Tenemos los relés que la medicina germánica estudia. Entonces, estamos hablando que va a tener dos, tres o cuatro impactos aquí, sí y no. Puede estar todos aquí, los que sean, o puede haber uno aquí y otro en otra hoja embrionaria. Puede uno estar en el tronco cerebral y otro aquí, esto que es el cerebelo. Aquí tenemos, cuando hablamos de
mesodermo de transición, lo que se llamaría el mesoencéfalo, ¿está? Pero bueno, no quiero complicarla, por algo está en amarillo. Y aquí está el cerebelo, ¿está? Este es el cerebelo y aquí está el tronco cerebral. Aquí está el tronco cerebral y este es el cerebelo. Entonces, en amarillo, cerebelo, en naranja, en amarillo, perdón, tronco cerebral, en naranja, clarito, cerebelo. Puede tener un impacto en tronco cerebral y uno en cerebelo. El tema es que combinar ya hojas embrionarias entra dentro de esas, llamémosle, 500 combinaciones. Entonces, vamos a empezar despacito. Vamos a arrancar humildemente con el tronco cerebral. Y vamos a poner 2 impactos en tronco cerebral. Entonces, ¿qué solución psíquica nos brinda Madre Natura si somos doblemente impactados en el tronco cerebral? En endodermo, amarillito, ¿verdad? Bueno, vayamos a ver qué nos brinda en la naturaleza como solución si recibimos 2 impactos en tronco cerebral, endodermo. Endodermo. Los síntomas psíquicos de las constelaciones cerebrales de tronco cerebral son desorientación y consternación. Sentido y síntomas. Por eso el encuentro de los jueves, el sentido del síntoma. Entonces, los síntomas, cuando un ser vivo, no solo ser humano, está impactado doblemente en tronco cerebral, son 2: la desorientación y la consternación. Y vamos a ver si esos síntomas tienen sentido. Pero primero vemos los síntomas, lo que podemos ver nosotros, los síntomas. También están los impactos a nivel de una tomografía, pero en el individuo está desorientado, está consternado y también tiene una situación orgánica en determinados órganos. Bueno, ya tenemos órganos con síntomas y tenemos individuo con síntomas. Bien, avancemos. Los síntomas cerebrales van a estar dados por los focos de Hammer que se encuentran y el estado de estos: activo, reparación, suspenso o recaída conflictiva, con o sin edema cerebral y crecimiento celular. No solamente hay combinaciones por ser más de un impacto, sino porque desde algún lugar, en algunas ocasiones, hay 2 activos y otro en suspenso. Seguimos colocando piezas en el puzzle, todo esto va a quedar por escrito, pero lo más importante es el nuevo paradigma. Es decir, estarán 2 en activa y uno en suspenso, otro en recaída, la mar en coche, pero desde algún lugar hay síntomas psíquicos del individuo. Si se quiere, lo podemos llamar emocionales también, no tengo problema. Desorientación y consternación, pero son claros síntomas de orden psíquico. Sí, Cami. Hola, buenas noches. Tengo una pregunta que igual puede quedar para después, pero no me acuerdo cuándo fue que hablamos de cuando uno quedaba el conflicto, queda en suspenso, que ahora lo dijiste, pueden haber 2 activos y uno en suspenso, y no me acuerdo cómo se hace para que quede en suspenso. La forma más frecuente de que un individuo deje conflictos en suspenso es tener un impacto mayor y un conflicto mayor. Yo tengo un impacto de abandono, como lo vamos a ver ahora, y los órganos afectados son los tubos colectores de los riñones. Y me viene a comer un león y quédate tranquilo que el abandono pasa a un segundo plano. Voy a entrar en otro tipo de situación porque tengo que sobrevivir de otra manera. ¿Me explico? Y la desorientación y la consternación frente al león no me van a servir de nada. Entonces, esa constelación va a quedar en suspenso y se va a actuar otra de miedo y esto y aquello y lo otro, y puedo entrar en una constelación agresiva o puedo entrar en una constelación o puedo ir directo a manía para salvar mi vida.
significa que el lugar al que llevé primero con una situación como la que vamos a ver ahora después, ¿se superó? No, pero queda en suspenso porque hay algo más inmediato para resolver. ¿Tá? Desorientado y consternado, puedo durar unas horitas más. Frente a un león, no hay tanto tiempo para ser gráfico. Bien, ¿Ok? entendido. Entonces, teniendo todas esas variables, avancemos en esta constelación de tronco cerebral. Los síntomas en los órganos van a estar dados por el órgano afectado y, si los impactos son en endodermo, con el funcionamiento celular ya conocido de esa hoja embrionaria. En fase activa, proliferación celular. En fase de reparación, degradación celular por medio de microbacterias. Aquí estamos diciendo que el individuo va a manifestar síntomas psíquicos, pero no se abandonan, no quedan ocultos, permanecen los síntomas orgánicos. Y el funcionamiento del endodermo en ese órgano, en esos tejidos endodérmicos, es el ya conocido. En líneas generales, el crecimiento celular y luego de la solución se lo comen los microbacterias. Hablamos de endodermo, hablamos de tronco cerebral, hablamos de más de un impacto, hablamos ahora de superpoderes, desorientación y consternación. Veamos si son superpoderes, veamos qué sentido tienen, porque ya hay más de un impacto. Las constelaciones más estudiadas por Hammer en tronco cerebral son las de conflicto de prófugo o de abandono y los llamados conflictos de bocado. Dos conflictos de abandono del lado derecho generan el síntoma de desorientación, con el sentido biológico de no continuar avanzando en terreno desconocido. Repito, la información queda toda y esto es estudiable varias veces. Lo importante es, ¿puede la germánica ser tan precisa? Si hay dos impactos en hemisferio cerebral derecho, el individuo psíquicamente entra en desorientación. Bueno, este doctor, este oncólogo, este radiólogo, este inventor de instrumentos quirúrgicos llamado Hammer, dedicó buena parte de su vida a investigar todo esto y luego de los testamentos quedó científicamente, con las tomografías fundamentalmente, documentado y validado cómo a través del hemisferio cerebral se entra en un síntoma psíquico o en otro. Y pasa lo mismo en depresión y en manía, por la balanza hormonal, por los químicos y y los relés afectados y los órganos afectados. El cerebro no es una masa que desde algún lugar, no, es una supercomputadora que si es de este lado, los órganos de este lado es una cosa, y si son los órganos del otro lado o parte de órgano de otro lado, es otra. Entonces, no es el cerebro solo porque, ay, le pegó de ese lado, no, es de la derecha porque afecta a determinados órganos que tienen relés cerebrales en el hemisferio derecho. Es a la izquierda porque afecta a órganos que están, los relés cerebrales, en el hemisferio izquierdo. No hay ninguna lotería, no hay ninguna carambola, no hay nada de eso. Hay órganos que te facilitan la salida de un conflicto y las necesidades que tiene el ser vivo, y esos órganos tienen un mapeo en el cerebro. No hay más nada que eso. Y eso es
técnico, biológico, científico, lejos de una carambola. Si los impactos se dan en el hemisferio derecho, desorientación. Los conflictos de bocado generan el síntoma de consternación, con el sentido biológico de obtener ayuda. Aquí colocamos el sentido biológico. Síntomas: consternación, desorientación. Sentido biológico: ser ayudado. Es vital. Las cuestiones de endodermo son de supervivencia nata. En otras hojas embrionarias también, pero hay una chance más, hay media vueltita de tuerca más. Acá no. Acá es, necesito ayuda porque de esta no salgo por mis propios medios. No la voy a poder acomodar. Y si tengo una chance de obtener ayuda, es estando desorientado, estando consternado. Si estoy consternado, alguien me va a venir a ayudar, aunque sea de otra especie. Y tengo videos, después les comparto. Cuando hay una situación de consternación, te viene de otra especie a ayudar, ni que hablar de la misma. Si estoy con los síntomas de desorientación, también necesito ayuda. ¿Cuál es el sentido biológico de la desorientación? No avanzar más. Ahora lo vamos a ver, no me adelanto. Pero lo que queda claro es que a los sentidos, a los síntomas, le estamos colocando los sentidos biológicos. Veamos si Hammer los hizo cuadrar a la fuerza, aunque estamos diciendo que tienen relación con los órganos, no son interpretaciones. Y los órganos están afectados porque están dando soluciones. Son respuestas biológicas, son programas biológicos sensatos. Y también lo son la combinación. La desorientación y la consternación son considerados síntomas psicóticos por la psiquiatría, por lo que tendríamos un problema psiquiátrico. Si el impacto es en riñones, seríamos atendidos por un nefrólogo o el especialista del caso si se llega a la instancia de cáncer por un oncólogo. Todo por no lograr comprender la conexión directa psiquis, cerebro, órgano. Por un lado, estamos haciendo referencia a que siempre, desde que comenzó el curso, todo lo que hablamos es en 3 niveles, sin decir que hay más. El energético, pero nosotros lo vemos en 3 niveles. El emocional, está todo. Es un individuo, es indivisible. Pero nosotros estudiamos en 3 niveles. Esto es lo primero. Lo segundo, se pone un caso específico de constelaciones de endodermo. Que los impactos sean en riñones. Estamos hablando de una hipótesis. Entonces, si el individuo está impactado en el órgano riñón y tiene una constelación del carácter de abandono, se llama constelación del prófugo, porque está en una situación que está desorientado muchas veces, otras consternado, y en una situación en la que el individuo, por su percepción, se siente abandonado. Hablando de esa constelación, se la vincula mucho a los inmigrantes cuando llegan, porque llegan a tierras extrañas. Aquí también hay mucho para ver. ¿El inmigrante está solo? ¿No hay nadie alrededor de él? ¿Es una playa abandonada? No. Puede ser un aeropuerto lleno de gente. Pero el tema es la percepción. Si él se percibe en otro país solo, por ahí le robaron la billetera, no sé, el que lo iba a venir a esperar no está, lo que sea, él se siente, aunque esté rodeado de gente, abandonado. Como mucho hijo que se puede sentir abandonado,
Y no significa por ello que los padres se fueron. Pero si lo siente, es el individuo que lo siente. Y activa a nivel orgánico, en los riñones en este caso, activa a nivel cerebral los relés en tronco cerebral. En el amarillo están los tubos colectores de los riñones que se cierran para retener agua, y ahora lo vamos a ver, y ahora les presentamos que no solamente hay una situación orgánica, no solamente de los tejidos, sino que tenemos estos síntomas psíquicos, la consternación y la desorientación. Lo que agrega aquí también es que si se ve lo que sucede a nivel tubos colectores, muchas veces hay un crecimiento celular. Siempre que haya crecimientos celulares, se va a recurrir a un oncólogo. Entonces, órgano, cerebro, psiquis, todos buscando soluciones a lo que impactó ese individuo en la realidad, en la vida. Desorientación. Si un ser humano o animal tiene que huir de imprevisto e inesperadamente con un DHS y termina en un lugar desconocido, normalmente sufre el conflicto del prófugo, un conflicto de sentirse solo y abandonado. A nivel orgánico, obstruye los tubos colectores, permite que salga orina y se excreten lo que se debe eliminar. Mantiene la mayor cantidad de agua posible en el individuo y la posibilidad de retener el agua cada vez que sea posible. Si el impacto es en los dos riñones, ya estamos en una constelación cerebral. Se da un ejemplo para que se abra el paradigma, la percepción de cada uno de nosotros. No es solamente que tienen que estar los dos riñones. Puede estar uno de los riñones y otro impacto en cerebelo. Uno de los riñones y otro impacto en ectodermo. Uno de los riñones y otro impacto en sustancia blanca. Hay más de un impacto y se está en constelación cerebral y hay un síndrome de tubos colectores de los riñones y los tubos colectores en un riñón al menos se cierran, permiten la salida de orina, pero se cierran buscando retener líquidos, retener agua, ya que lo que le sucedió en la vida se lo hizo sentirse abandonado, como acabamos de ver, y a partir de ahí entra la solución, desorientación y consternación. La solución, según la germánica. A nivel psíquico, el síntoma será el de la desorientación, con el sentido biológico de no avanzar en territorio desconocido, aguardar a que la situación regrese a terreno conocido. Suprasentido arcaico de supervivencia fuera del agua, aguardando regresar al lugar donde se está a salvo. Hay videos por todos lados de estos pescados que están media hora fuera del agua y de repente entran a moverse y llegan al agua y se salvaron. Lo primero que hacen es apretar lo que sean las salidas de agua, ese ser vivo, como solución, dentro de otras, a que si retengo el agua, tengo más chance. Los mamíferos tienen en los tubos colectores de los riñones un síndrome que se activa cuando el individuo se percibe solo, abandonado. ¿Cuándo es que se ve más claro? Según Hammer, yo siempre le busco la vuelta a Hammer, no lo tomo directo como me viene, es como que le preguntara a él.
¿Cuándo vemos claramente los síndromes de los tubos colectores de los riñones? En los CTI. Cuando el individuo ya no logra contacto, está internado con un programa biológico para nosotros, una enfermedad, un mal funcionamiento para la medicina alópata, y dicen no lo puede ver más nadie. Y durante lo que pasó hace algunos años, te voy a mirar de lejos y todo encapuchado, se activaban los tubos colectores durante la pandemia con una velocidad de vértigo. Y la ciencia, cuando el individuo comienza a retener líquidos, entra en pánico, porque es una situación que le cuesta desde algún lugar salir al individuo, y por más que hay un montón de químicos y de medicamentos, no es tan fácil. Y ahí lo sondean. Bueno, entonces, en los CTI es donde más se ve, y es una situación, una solución, porque el individuo ya está solo en un CTI, con un miedo de la gran 7 y solo. Ya no solo está desorientado, está consternado, sino que activa tubos colectores. ¿Es en el único caso? No, estamos poniendo uno. Estamos mostrando. ¿Qué individuo? Blanca, contanos. Mi pregunta es, ¿por qué en el ser humano, a ver, ¿en qué te salvaría que retengas líquido? ¿Cuál es la solución aparentemente que te sentís abandonado y esto y lo otro y que retengas líquido? El cuerpo humano funciona el 80% con agua. Sí. Si nuestro cerebro no se seca, tenemos chance de seguir pensando. Si nuestros músculos mantienen la hidratación, tenemos la posibilidad de salir corriendo. Todos los sistemas dependen del agua. Si el individuo, arcaicamente viene esto, tiene la posibilidad de mantener agua en su cuerpo, es una solución más. El tema es ver Es esto una como la solución medio única. arcaica, ¿Cómo? que es una solución como medio arcaica. Sí. ¿Y reproducirse qué tipo de soluciones? Bueno, pero esa como que tiene un sentido. Yo a esta otra de los túbulos no le encuentro mucho sentido. Bien, pero una cosa es no ver el sentido y otra cosa es la pregunta. Desde algún lugar, reproducirse es arcaico. Mantener la especie es arcaico. Digerir es arcaico. Mantener la temperatura en el cuerpo es arcaico. Claro, pero no son constelaciones. Se puede entrar, pero estamos hablando de, tú me planteas lo arcaico y yo digo, ¿qué no es arcaico en la vida? La vida es arcaica. El origen de la vida es arcaico y nosotros desde algún lugar tenemos programas arcaicos. A partir de ahí es, desde algún lugar, buscar desde lo arcaico, desde lo moderno y desde donde venga, las soluciones frente a lo que nos pasó en la vida. Una solución es mantener agua en el cuerpo. No es la única. La otra es, por ejemplo, no irse de la zona en la que uno está desorientado. El sentido biológico de la desorientación es no avances en terreno desconocido, porque si desde algún lugar te sentís solo y abandonado y arrancás a caminar, ¿a dónde vas a llegar? Quédate quietito hasta que desde alguna forma te orientes, te recuperes, baje esa masa conflictual de impacto y de alguna forma puedas ubicarte o regresar a terrenos conocidos. O sea, Para, a ver, eh, podés cerrar los túbulos colectores o quedar consternado o quedar desorientado. No es que dentro de programa de túbulos quedes consternado y desorientado. es todo al mismo tiempo, Blanca. Ah, es todo al mismo tiempo. Está. Cerebro-órgano. Cuando aquel ciervo no tenía alimento, no solo activó un programa de crecimiento celular arcaico, de endodermo, en su estómago, para lograr digerir maderitas, raíces o lo que fuera.
evaluó la posibilidad de quedarse quietito o arrancar despacito por algún lugar. No era el único programa como vimos, porque no era solamente un tema de alimentación, había un programa de miedo, ya que se había prendido fuego todo. Entonces, lo que estamos viendo es que se activan múltiples programas y todos los programas en 3 niveles. El orgánico y el psíquico es lo que aquí más estudiamos. Entonces, lo que estamos viendo es, a nivel orgánico, retener agua ayuda. A nivel psíquico, no avanzar en terreno desconocido ayuda. Y a partir de todas esas sumatorias de soluciones, un individuo tiene chance de sobrevivir. Por eso es que les doy el ejemplo de estos pescados que a veces, esos peces, perdón, que están a veces en el lugar, en el canasto o en la red, y de repente pasó media hora y empezó a saltar y cayó al agua. Bueno, si no hubiera retenido líquido, si no se hubiera, cuando arrancó a moverse, y bueno, tuvo una chance más. Y es un pez. El tema es que nosotros vemos todo siempre generalmente en los seres humanos. Pero es lo mismo. Si un individuo se siente desorientado, y ya que tú me lo preguntás, tenés aquel conocido tuyo, aquel chico que viajó a Argentina con una situación, estuvo doblemente impactado, comenzó a retener líquidos, no. Esteban, si está del otro lado de la planta, no va a haber Esteban. Fue a Gabriel que se le cayó, ¿no? Me parece que sí. Sí, fue a Gabriel, sí. La parte del balcón o la parte de afuera del balcón. Creo que sí. Me pongo acá. Daniel, la pareja es loca. Vos decís que revocaste, pero revocado. Pero si yo ese bloque está pelado y no revocaste. Claro, y el Daniel tampoco revocó. Y no, yo revocaste no le importa. Ni le importa. No porque tienen las plantas. Y él cerró todo después. ¿A todos se les cortó la reunión? ¿O solo a mí? No, se cortó, sí. Digo, se cortó, pero digo a Gabriel. Creo que a tu padre se le cortó. Creo que lo que se siente es de Susana, me parece. Sí, hay un micrófono abierto. Cuando estaba diciendo que pasaba. Igual, Camila, vos quedás como medio tildada. No sigue hablando. Porque justo a mí se me apagó el celular que le estaba pasando internet a la compu y ahora entré y papá no está y todo el mundo está hablando de que se cortó. Se ve que se le cortó a mi padre y a mí a la vez. Sí, vos quedabas media tildada también. ¿Por qué qué? Sí, porque justo me pasó eso, se me apagó el celu que me compartía internet. Claro. Ah, Que me pasó lo mismo que a mi padre. Al mismo tiempo. mirá. Pero damos la clase nosotras igual. Bueno, dale, seguí vos, Lucía. No, yo no. Dice que se Pará, desconectó la Blanca, luz, fue que lo ahora conecta. último que estaban hablando. Ah, saltó la térmica en casa acá. Sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Hubo un apagón? Sí, ya me conecto.
Bueno, otra vez en línea. ¿Se me escucha bien? Y Se saltó la llave térmica y bueno, les pido disculpas por estos minutos. Déjenme ordenarme un poquito acá y ya cerré estas ventanas. Entonces, estamos buscando soluciones luego de un impacto. Retener líquido para un ser vivo es fundamental, desde lo arcaico como el comer cada mañana, cada mediodía o cada noche. El alimentarnos es arcaico y frente a un impacto retener líquidos lo es. ¿Es la única solución? No, es una solución más. De orden orgánico, retener líquidos. La solución de orden psíquico es la desorientación y la consternación. Lo que le pasó a ese individuo es arcaico. Por eso el impacto es en el tronco cerebral y la hoja embrionaria afectada es endodermo. Sí, Blanca. justamente ibas a poner de ejemplo lo que le pasó a este chico cuando fue a Argentina. Para que tengas un caso conocido y lo podamos de alguna forma compartir. Un chico que fue a Argentina tuvo toda una situación de múltiples impactos, ya viajaba con un estrés bárbaro y lo primero que sucedió que fue, comenzó a retener líquidos y no sabía dónde estaba. Entonces, no fue un viaje en el que él no sabía a dónde iba y cuando llegó se sintió desorientado. No, llegó, lo recibieron, le estaban las personas que lo estaban esperando y eran conocidas, pero el tema es que había situaciones X que a él lo hacían hacer estrés y cuando desde algún lugar entraron en fase activa y se combinaron, dieron justamente estos síntomas. En CTI no, en emergencia no podía orinar y no se sabía dónde estaba desorientado, estaba realmente, y se necesita que ayuda. Y vas a un centro de salud y te la brindan. Ahora, lo que nosotros colocamos aquí son por qué, dónde está el sentido de desorientarse. Bueno, desde lo arcaico, no avanzar en un territorio desconocido, no profundizar. Si llegué y no sé para dónde ir, mejor me quedo donde estoy, pido ayuda, activo órganos entre los primeros movimientos, ya que lo que sucedió, porque sucedió algo, me impactó al menos doblemente. ¿Va quedando claro? Es un ejemplo de una constelación de tronco cerebral, hoja embrionaria endodermo. Hay otras. Una constelación de endodermo es la demencia senil, es, no sé, dónde estoy, no sé esto, no sé lo otro. Ahora, ¿dónde está la situación? En que los impactos son otros. No tiene por qué haber afectación de los tubos colectores ahí. Por eso aclaré, esto que estamos viendo aquí, que estamos compartiendo, es un ejemplo de una constelación. En esta que estamos viendo hay impacto en tronco cerebral y hay afectación de los tubos colectores, pero no todas, porque como vimos en la foto del tronco cerebral, hay otros órganos en el tronco cerebral. Entonces, ¿y cómo es que se afecta uno a otro? De acuerdo a lo que nos impactó. A partir del impacto es que se activan soluciones de orden orgánico, de orden psíquico, y con más de un impacto, más soluciones de nivel orgánico y más soluciones de nivel psíquico. Avancemos en el video y anoten todas las preguntas que tengan y las vemos. Consternación. Se trata siempre de conflictos de pedazo, que debe ser movido peristálticamente, ensalivado, absorbido, asimilado
asimilado cuando los impactos se encuentran en el lado derecho de TC, o movido para ser desechados, expulsados, no asimilados cuando los impactos se encuentran del lado izquierdo del tronco cerebral. Esto lo vimos, el lado derecho y el lado izquierdo, cuando vimos el funcionamiento anular, un funcionamiento de los primeros, que no fue una célula, digamos, biológicamente, y cómo buscan determinados órganos absorber, tomar, quedárselo, y del lado izquierdo expulsarlo, devolverlo, etcétera, etcétera. Lo vimos en el encuentro de los jueves, en la parte desde la boca, lo vimos también en la faringe, y lo vamos a ver en el esófago, y lo vemos en el sistema digestivo, y también, de alguna forma, en parte del sistema respiratorio. Esto de buscar tomar o buscar expulsar. Entonces, en endodermo no es la excepción. Los tejidos digestivos de endodermo, esas glándulas que buscan ensalivar, como estamos viendo aquí, o determinadas crecimientos glandulares que permitan descomponer, digerir. Entonces, vamos en el funcionamiento celular, el funcionamiento del tejido, el funcionamiento del órgano, el funcionamiento del individuo, el funcionamiento de la psiquis del individuo. Todo está alineado atrás de una solución a lo que le impactó. Por eso es que para mí y para la germánica son programas con pleno sentido y están muy lejos de ser un mal funcionamiento. Desde la célula hasta la psiquis. Más de un impacto, más de una solución. Consternación, desorientación, con los sentidos de obtener ayuda, no irme muy lejos. Avancemos. A nivel orgánico, se trata de variantes de los órganos basadas en este proceso, siempre con el funcionamiento conocido de la hoja embrionaria endodermo. Crecimiento y degradación celulares. Cuando se trata de más de un impacto, estamos en constelación cerebral y debemos investigar a partir de los órganos impactados. A nivel psíquico, el síntoma en común en los impactos de tronco cerebral en conflictos de bocado es la consternación, con el sentido biológico de obtener ayuda. Estáis todos invitados a colaborar. Es tal la alegría cuando se consigue ayudar a las personas afligidas, y los afectados notan enseguida si uno conoce su caso, entonces se abren voluntariamente porque se sienten comprendidos. Cuando pienso en los pobrecitos que hasta ahora hemos recluido en una institución psiquiátrica, a veces de por vida, porque se consideran enfermedades incurables, esos a los que hoy podemos ayudar de verdad a que vuelvan a estar sanos, tan sanos como nosotros mismos. Entonces, el corazón me salta de alegría en el pecho. Desde que soy médico, siempre he deseado poder ayudar a los más desgraciados de todos. Entonces, estas son palabras de Hammer con respecto a lo que es las constelaciones cerebrales. Ahora vamos a ver brevemente
algo arcaico y algo moderno, de tronco cerebral. ¿Y cómo es esto de obtener ayuda? ¿Cómo es esto de que estar consternado y desorientado me puede ayudar? Sea un animal arcaico o un ser humano. A veces con ejemplos es que podemos entender mejor. Voy a estrenar lentes con ustedes porque desde algún lugar acá no hay mucha luz y bueno. Si un organismo del tiempo en el que solo existía el tronco cerebral, nos está llevando ahí Hammer, hace millones de años, cuando todavía se vivía en el agua, venía sacado a tierra por una ola y al mismo tiempo sufría un conflicto de sentirse solo y abandonado, por ejemplo, porque de repente ya no estaban los otros compañeros o individuos, se sentía desorientado y consternado. El suprasentido biológico era que si se hubiese continuado avanzando por territorio desconocido, habría tenido una probabilidad del 80 o 90% de empeorar la situación. Por el contrario, era más útil y seguro esperar a que otra ola de la nueva marea lo devolviese al agua. Eso que consideramos o hemos considerado un error de la naturaleza, retener líquidos, ¿no? Y no le vemos sentido a eso. El error y por lo cual hemos conectado a pacientes a riñones artificiales, también a diálisis, para combatir la presunta insuficiencia renal, el precoma urémico y la desorientación, en realidad son una oportunidad con mucho sentido que ofrece la inteligente madre naturaleza. Si dejamos de lado el contexto evolutivo no podremos comprender esto. Entonces, nos está llevando al contexto evolutivo. Aquí nos coloca en una situación. Y ahora vamos a ir a una moderna, de un ser humano. Lore, contanos. Me pregunto si la fibromialgia, que es como bueno, no sé mucho, pero he conocido varias personas que sufren como de dolor en todas las partes del cuerpo, a veces no pueden distinguir bien el dolor y bueno, y sumado con otros malestares también. Se trata de de una constelación, un impacto en varios lugares del cerebro. Sí, yo no quisiera avanzar más porque esto tiene sus complejidades, pero sí, y fibromialgia la vamos a ver en específico. En específico. Vamos a ver todo lo que corresponde, la hoja embrionaria, el sistema nervioso correspondiente, todos los elementos que hacen a la fibromialgia. Y vamos a encontrar. Pero lo que vamos a ver en las constelaciones, más allá del funcionamiento orgánico, es las ayudas que vienen de nuestro funcionamiento psíquico. ¿Ok, Lore? Entonces, Ok, muchas gracias. Espero entonces esta vamos clase. adelante porque esto. Entonces, Hammer ahora nos estaba invitando a un contexto de carácter arcaico, pero cómo nos facilita esos programas que aún están en nosotros, como el de retener líquidos, y que nos generan qué sentido tienen la consternación y la desorientación. Entonces, vayamos a otro caso que Hammer en los testamentos tiene lleno. Tiene título, como todos, y ya después de esto terminamos, estamos bárbaros de hoy, porque sabía que era un poquito largo. Como no seas buena chica, te vas con la tía Clara, se llama el caso. A menudo muchas personas son inhibidas, tímidas o ansiosas. Se intenta encontrar largas explicaciones psicológicas y al final se explica el tema como una particularidad del carácter. Es así la persona. Acá nomás en esta frase hay un mundo, pero bueno, no nos vamos a detener. Pero desde algún lugar es la particularidad del carácter de ese individuo. Ahora, con la ayuda de la nueva medicina, podemos descubrir el verdadero motivo, que a menudo es mucho más simple,
ya que se trata de uno o varios conflictos biológicos. Cuando la paciente del ejemplo que cito tenía 5 años de edad, le decían: como no seas buena chica, te vas con la tía Clara. La tía Clara había adoptado a la niña con gusto, lo cual era normal en aquel contexto, en aquel momento, en aquel pasado, en las familias que tenían muchos niños. Habría sido una ventaja para todos, decían. Para la tía, que era rica, acogiendo a una niña que había dado un sentido a su vida. Para la niña, que gracias a la herencia de la tía habría tenido la vida asegurada. Para la familia numerosa, que se habría quitado un peso de encima, boquitas para alimentar. Pero para la niña, esos motivos no eran razonables. Es verdad que la tía Clara no era mala, incluso era simpática, pero estaba lejos de papá y mamá, de los hermanos, de los compañeros de juego, de la casa paterna y de los vecinos. La paciente sentía el miedo correr por sus miembros, por compasión, no allí donde se habría sentido y abandonada. La niña había sufrido un conflicto de prófugo y soñaba a menudo con aquello. No podemos fechar con precisión el momento en que la paciente sufrió su segundo conflicto de prófugo, o sea, segundo impacto, pero fue durante una visita a la casa de esta tía, la tía Clara. La niña estaba preocupada porque no la llevasen de vuelta y tenía miedo a que la dejasen con la tía. Claro, le decían: vamos a lo de la tía, y la chiquita ya entraba en fase activa, porque creía que la podían dejar. La tía, incluso cuando la tía era amable con ella y le regalaba cosas bonitas, a ella le parecía todo esto sospechoso, ya que la niña sabía bien lo que significaba la palabra adoptar. Y dado que le repetían continuamente que si no era buena niña se iba con la tía Clara, vivía con el miedo continuo a que la mandaran con su tía. Desde entonces, una de las vías conflictivas fue, primero, no ser buena, y la otra, salir de viaje. La situación permaneció ahí hasta el momento de las radiografías presentes, y ahí las pone Hammer, aunque durante este tiempo la paciente cumplió 50 años. Y es madre de una hija ya grande, incluso con un esposo que es médico. Ella intentaba siempre ser buena y, en la medida de lo posible, no viajar. Ahí tenemos lo que llamamos dos rieles, pero no avancemos más, pero ya están claros, dos conflictos con la realidad. Otra vía conflictiva para esta niña era la mamá, que siempre decía aquella peligrosa frase: basta con que la paciente reciba una carta de su madre, siendo adulta, ¿no?, o que hable con ella por teléfono para que conflictiva de conflicto de prófugo. Acá tenemos, Cami, una de las preguntas que tú hacías hoy. Si luego tuviese que viajar, aparte de recibir una carta o contacto con la madre, si luego tuviese que viajar, ya tendría dos conflictos de prófugo, afectando ahora a los dos riñones. Y tendría dos carcinomas en los tubos colectores, porque siempre hay crecimiento celular. Instintivamente se mantuvo alejada cuanto más pudo de los médicos, menos del marido, que también lo era, no dejándose visitar jamás. Por suerte, pues de otra manera habrían podido encontrar cualquier cosa. Siempre que hay crecimientos de tejido, se pueden encontrar los mismos con ecografías, etc. Así llegó al ataque cerebral gracias a que el marido le explicó que, aparte de mí, de Hammer, ninguno la habría podido leer, y eso la convenció de investigar en la nueva medicina. Primero, el riñón derecho había ya tenido un carcinoma de los tubos colectores, seguido de una calcificación tuberculosa. Calcificación es lo que queda después de que los microbios se comen el crecimiento, después del otro riñón, ya que los dos conflictos se habían resuelto, se resolvían alternativamente, el tema que ya los volvía a activar. Sin embargo, una vez se dio el caso que las dos vías conflictivas quedaron activas al mismo tiempo, cuando, tras una pelea por teléfono con la madre,
fue convencida por el marido para que fuera con él a unas breves vacaciones en Baviera. O sea, lo que sucedió en la realidad es muy simple. Discutió con la madre y se fue de viaje. Eso es un doble impacto para este individuo. Irse de vacaciones y discutir con la mamá, telefónicamente. Hammer nos cuenta, después de haber viajado unos 200 kilómetros, el marido, como dije, era médico, constató que la mujer estaba desorientada por completo. En un primer momento pensó que la mujer estaba sufriendo un ataque de apoplejía, pero no conseguía imaginarse cuál era el motivo, qué era lo que le había causado. Quizás pensó, mejorará cuando lleguemos a nuestro destino. Pero al contrario, fue ahí todavía peor. Su mujer preguntaba, ¿dónde estoy? Estaba absolutamente desorientada. No encontraba la habitación del hotel y vagaba desorientada por todo el hotel. No estaba solo desorientada, sino muy consternada. Ya que el marido conocía la nueva medicina, comprendió al momento que su mujer tenía dos conflictos activos de prófugo al mismo tiempo. Obviamente, ni se le ocurrió ingresarla a una clínica psiquiátrica, ni mucho menos en nefrología para someterla a diálisis. No orinaba. Entonces, pero hay que tomar estas decisiones, ¿no? Pero, ¿qué habría hecho en Baviera si su mujer hubiera manifestado oliguria, es decir, hubiera eliminado casi nada de orina y todos hubieran dicho que estaba en un precoma urémico? Como más tarde reconocería en un seminario, se preguntó, ¿qué haría o aconsejaría ahora el doctor Hammer? La respuesta: vuelve inmediatamente con tu mujer a casa. Dicho y hecho, el médico tomó a su desorientada mujer de la mano, la subió a su coche, trajo las maletas nuevamente y condujo tan rápido como pudo hasta la casa, donde llegaron pasado la hora de la comida. De nuevo, el marido se refirió a la nueva medicina. ¿Qué haría ahora la nueva medicina y qué haría ahora el doctor Hammer? Respuesta: lleva a tu mujer al sitio donde se encuentra más a gusto. Esto era fácil, porque el lugar preferido de la mujer era el gallinero, con sus gallinas enanas, sobre todo cuando tenían pollitos. El gallinero estaba en el fondo del jardín, a 50 metros de la casa. Tomó a su mujer de la mano estando en la casa, se fue al gallinero y se quedaron ahí un momento observando a las gallinas. Pasaron unos minutos cuando su mujer se volvió hacia él y dijo, mira, ya estamos en casa. Igual que en los cuentos, el encantamiento desapareció. Durante las 24 horas siguientes, todo volvió a la normalidad, como si nunca hubiese pasado nada. También la cantidad de orina eliminada volvió a ser normal, mientras que antes descendió hasta una cantidad mínima. Entonces, Hammer nos cuenta un caso que los coloca en su testamento, de cómo la desorientación y la consternación le permiten a un individuo algo, obtener ayuda. Y al tenerla, de quien le viene, se puede volver a una situación que sale rápidamente si se toma en cuenta de repente esto. Pero no es el único camino. El caso que estábamos hablando con Blanca, pasaron algún día más, no se solucionó tan rápidamente, pero poco a poco, cuando el individuo desde algún lugar comenzó a sentirse más acompañado, no abandonado, no tan solo, fue mejorando sus síntomas hasta que se conectó nuevamente con la realidad, regresó a Uruguay y que cuando regresó a Uruguay ya se le fue prácticamente todo. Entonces, ¿qué es lo que se está queriendo plantear aquí? El mismo dilema de siempre. Hay un mal funcionamiento o la vida y los impactos nos generan funcionamientos orgánicos y psíquicos. Y cuanto más impactos tenemos,
necesitamos más soluciones. Y en la medida que se complejizan los impactos porque son más de uno o porque llevan más tiempo, necesitamos soluciones más de carácter psíquico, más desde algún lugar conductuales. Sí, Lucía, contanos. Quería preguntarle si tiene algo que ver el tema de cuando la gente tiene problemas cerebrovasculares en el momento ese que de repente pierde la memoria, se siente desorientado o no, o yo estoy entreverando todo. El tema es que el ACV puede venir por varios impactos. Recuerda, Lucía, que nosotros es como que avanzar en un sentido es muy difícil para la germánica porque es como hacer futurismo. Sí podemos regresar. Desde el ACV podemos ir volviendo a la hoja embrionaria y llegar a lo que percibió esa psiquis. ¿Me explico? El tema es que lo vamos a ver también, el accidente cerebrovascular, lo vamos a ver también, pero no quisiera agregar muchas más cosas, ya que esto tiene sus complejidades. Yo prefiero ir avanzando paso a paso, llenando de a una, de a dos o de a tres las piezas del puzzle, y luego se va a tener completo. Hoy, las piezas que colocamos son qué sucede con un ser vivo cuando en la vida lo impactan más de una cosa, porque no podemos controlar lo que nos impacta. Y si tenemos un solo impacto, ya comenzamos a ver que le llamamos enfermedad, o programa biológico, respuesta biológica. Hoy, lo que estamos viendo es qué sucede cuando eso que impactó es más de uno, es tres, es cuatro, es cinco. Aparte, con estas historias, podemos ver cómo el individuo queda con rieles abiertos, generalmente para toda la vida. Puede activar y entrar en fase activa o no. Lo que sí desde algún lugar es que tomemos conciencia, que podamos observar que no hay una casualidad, que no hay un mal funcionamiento. Si un individuo manifiesta, hoy vimos, desorientación y consternación, son elementos, son síntomas que tienen un sentido biológico, que alguien lo ayude. Entonces, aparentemente suena sensato, porque lo que le ocurrió no es que solamente lo desorientó, sino que no puede seguir avanzando en territorio desconocido, quedarse quieto, activa la parte orgánica, en este caso estuvo colectores, no en todos, de la constelación de tronco cerebral, mencioné recién demencia senil, que es no acordarse de más nada, no poder prepararse la comida, no poder higienizarse, y hay que ayudarlo en todo. Y ahí no tienen por qué estar afectados los tubos colectores. Pero sin embargo, el individuo tiene desorientación y consternación, síntomas psíquicos que le facilitan el obtener ayuda. Si yo me paro en el medio de una plaza y me paro estoico y conectado y tiendo mi mano pidiendo ayuda, la mayoría de la gente va a seguir de largo. Pero si alguien ve a una persona consternada, desorientada en el medio de una plaza, van a tender yo y cualquiera a ayudarlo. Entonces, los síntomas psíquicos tienen un sentido biológico que funciona para todos los seres vivos, incluidos los seres humanos, y que funcionan porque tienen un sentido biológico y suceden no por una casualidad, sino porque algo impactó la vida de ese ser vivo, en el caso de los seres humanos, algo en la realidad de ese ser humano le ha generado impactos y los busca procesar de todas estas formas posibles. María Luisa. Gracias. Dos dudas que tengo. A ver, espera un poquito. Una es el tema de, a ver, ¿cómo te lo explico?
sería que nosotros, frente a una persona que está en esa situación de consternación y lo otro que dijiste, no me acuerdo ahora la palabra, desorientación, tenemos que actuar desde el nuevo paradigma siempre, o sea, tener la paciencia necesaria para que la persona no entre en una emergencia, en un CTI, ¿verdad? ¿Sería eso en primer lugar? El qué hacer de cada uno es muy individual. Un individuo, vamos a hablar solo de seres humanos ahora, que se muestra desorientado y consternado, puede tener la ayuda de nosotros, pero puede no tenerla si de repente está desnudo. Claro. O si de repente, entonces no se le va a acercar nadie. Lo que busca Nuevo Paradigma es, ¿esa persona está loca? ¿Esa persona está mal de la cabeza? ¿Tiene una esquizofrenia, una mente quebrada? ¿O ese individuo ha tenido impactos en su vida, los ha procesado de la mejor forma? Tal vez la semana pasada no estaba así, pero como a esta señora se le juntó todo, la discusión con la madre y el viaje, se le cruzaron dos rieles, cruzaron no es el mejor término, se activaron, se colocaron en fase activa dos programas, dos constelaciones, y a partir de ahí entró en desorientación y en consternación. Ahora, no es lo mismo tomar a ese individuo y ayudarlo, llevándolo a un sanatorio y diciendo, no tengo idea de lo que está sucediendo, nunca se puso así, a comenzar a gestionar uno mismo, puede ser un camino, pero eso va en cada uno. O solicitar ayuda diciendo, no, lo que pasa es que salimos de casa y realmente en el viaje de salida y esto y aquello. Entonces, nuevamente tenemos el autoconocimiento. Ahora, lo que se busca desde aquí, en este encuentro de los martes, es generar un sustento a el camino del mal funcionamiento y el camino de comenzar a tomar contacto, conocimiento, de por qué un individuo se podría mostrar desorientado y consternado. En la medida que esto avance y veamos por qué un individuo tiene sensato sentido que se muestre deprimido, o en manía, o ansioso, o paranoico, o engaña a su mujer, o engaña a su marido, o mienta, o robe, o mate, o sea agresivo. Cuando podamos empezar a ver esto desde un lugar que no sea está loco, está funcionando mal, vamos a poder verlo de otro lado. Ahora, para poder verlo de otro lado, tiene que haber un sustento. Y el sustento es lo que estamos buscando. Y tiene un orden. Hoy lo estamos viendo desde tronco cerebral, tejidos endodérmicos, tubos colectores son endodermo, impactos en tronco cerebral. Generan síntomas, desorientación y consternación. En otros sistemas nerviosos, cerebelo, sustancia blanca, corteza, van a ser otros síntomas con otros sentidos biológicos. Entonces, cuando podamos ver buena parte de los síntomas y buena parte de los sentidos biológicos, podemos tener un panorama ampliado de esto está lejos de funcionar mal. No solo no funciona nada mal, sino que funciona a las mil maravillas. Porque mirá todo lo que le pasó y mirá cómo está intentando resolverlo. Intentando, intentando. Lo repito varias veces porque desde algún lugar lo que nos pasa en la vida, nuestra biología a través de nuestros programas genéticos busca resolverlo. Pero como lo decimos desde el día 1, a veces lo logra y a veces no, y permanecen en el individuo en forma de limitación. Ahora, Gabriel, el nuevo paradigma no es solo para el tema de las constelaciones. Por ejemplo, la semana pasada hablamos de la garganta, las amígdalas y operar.
también ahí veo que el médico, vas al médico y te dice, hay que operarlo de vegetaciones o bueno, lo que sea, de las amígdalas. El nuevo paradigma te dice, espera que haga el proceso, ¿verdad? Sería eso para nosotros. El nuevo paradigma nos saca del mal funcionamiento y nos invita a investigar qué pasó. Claro, claro. Es Pero un- no salir corriendo al médico a que lo opere, te digo, en el caso de o las sí, amígdalas. o sí, depende de cada individuo. Lo que tal vez uno puede hacer antes de salir corriendo, si es que existe el tiempo necesario, es investigar todo esto. Claro, ¿Ah? claro, Ahora, esta es la teoría. Aquí lo que tenemos es una invitación a descubrir. Y caminos, hay un mapa, se busca el sentido, los síntomas y el sentido. Esto bien, está establecido. Pero ¿qué hay en medio de todo esto? Seres humanos. Lo que tú acabas de decir. Vemos a una persona con la garganta, con inflamación y con pus y con esto, o vemos una persona consternada en el medio de la plaza o lo que sea. La pregunta para todos es, ¿qué nos impide funcionar desde investigar qué le pasa, en el caso que corresponde, que sea un familiar, yo no digo con todo el mundo, pero al menos desde la distancia decir, ¿está loco? O decir, no, no está loca, anda a saber lo que le pasó. ¿Algo la impactó o lo impactó? ¿Qué nos impide a nosotros tomar el viejo paradigma y decir, está loco, y ahora agarrar, soltarlo, y ahora y tomar el nuevo paradigma y decir, algo le habrá pasado? No es que perfecto. esté loco, algo le habrá pasado. ¿Qué nos impide esa acción? Día a día. ¿Qué nos impide? Lo miramos al otro, familiar, no familiar, y está loco, mira lo que pasó, mira esto y mira lo otro. Lo que nos impide funcionar desde nuevo paradigma son nuestros propios programas. Claro, claro, Nosotros no estamos 0 km, no estamos 0 kilómetros. Tenemos programas activos de miedo, de pedir ayuda, de falta de contacto o mucho contacto, etcétera, de desvalorización, de no valorización, de megalomanía, de paranoia, de lo que sea. Entonces, cuando la realidad se viene hacia nosotros, se presenta hacia nosotros, la vemos desde nuestra percepción con esos programas biológicos nuestros. Entonces, con programas biológicos es generalmente mucho más sencillo, está loco, mirá lo que dijo, y no andás a ver lo que le pasó en la vida, que está en esa situación. Entonces, lo que un individuo puede hacer es, primero, tomarse en cuenta a sí mismo los programas con los cual ve la vida, se conecta con la realidad, y esto que estamos viendo es muchísima información para poder verlo. Y aún sin superar los programas biológicos que tenemos todos, los rieles como el de estas señoras que los tengo yo y los tenemos todos, nadie dice que hay que ser un gurú iluminado, pero tomar la posibilidad de este conocimiento y decir, loco, no, no entiendo lo que le pasa, me da miedo lo que le pasa, no logro conectar con lo que le pasa, pero sé que no es que esté loco, algo le pasó. Y a mí me cuesta porque yo tengo miedo. A mí me cuesta porque yo lo estimo. A mí me cuesta por esto, por aquello, a mí, porque no me siento apto. ¿Comprenden? No significa que para que uno pueda comprender al otro y la realidad de los demás, hay que ser un relojito. No,
Sí, a través de todo esto que estamos viendo, generar el suficiente autoconocimiento para conocer cómo uno funciona. Y entonces, sabiendo cómo uno funciona, ¿para qué me voy a afirmar en mis programas? Si mis programas son de miedo, mis respuestas van a ser de miedo, mi percepción va a ser de miedo, y alguien que está haciendo determinadas cosas me va a dar miedo. Entonces, puedo aceptarme a mí y aceptar al otro, y no juzgar al otro, ni juzgarme a mí. Y no significa que yo haya resuelto mis conflictos, pero aún sin resolverlos, los tomo en cuenta y no los aplico juzgando a otro y no los aplico juzgando a mí mismo. Esto no solamente pasa con extraños, nos pasa con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestras parejas. Y en vez de hacernos cargo de nuestros conflictos, intentando solucionarlos o buscando tomarlos en cuenta para no juzgar al otro, los dejamos libres, quedan absolutamente en nuestro inconsciente con todo su potencial y nos guían, nos dirigen la vida. Nuestros conflictos son lo que nos hace ser como somos y a veces, aunque no se solucionen o no se cierren, podemos tomar conciencia de ello y no pararnos tanto en los pedales, para utilizar un término poco académico. No, es como no creer tanto en nuestra propia percepción. Si yo me siento desvalorizado, ¿para qué voy a andar hablando mal del otro? Si en realidad es que como yo no me siento apto, hablo mal del otro porque yo no me siento apto. Entonces lo juzgo y esto y aquello y lo otro. Entonces y bueno, allá vos con lo tuyo. A veces pasa que es un familiar cercano. No significa, para que terminar por este lado, que el otro al cual estamos haciendo referencia nos puede hacer un daño. Nadie dice que si alguien nos hace un daño, ay, bueno, sí, me acaba de cortar un brazo, pero hay que entender, tuvo impactos. No, no, ni tan, ni muy, ni tan. Si alguien me hace un daño, busco gestionar el daño, evitar el daño y funcionar desde mi protección. Pero a veces nadie nos está dañando. A veces ni siquiera nos hablan. A veces ni siquiera nos dicen nada. Igual estamos juzgando desde nuestros conflictos. Igual estamos funcionando desde nuestros programas. ¿Comprenden por dónde vengo? Entonces, aún sin que nuestros conflictos estén resueltos y nuestros programas desactivos, o sea, no activos, podemos, con este conocimiento, tener la suficiente conciencia para decir, no te juzgo, al igual que a mí, algo te habrá pasado. Me voy a encargar de solucionar lo mío y a ti, lo mejor para ti. Yo me arreglo con mis conflictos, le voy a buscar la vuelta, me llevan ya mucho tiempo, pero no voy a andar juzgándote a ti cuando sé lo difícil que es salir de un conflicto, cerrar un programa biológico, no tener más rieles, etcétera, etcétera. ¿Queda claro lo que busco transmitir? Es muy Sí, amplio. muchas gracias, gracias, muy claro, muy claro. Bueno, esta es la invitación. Luego está toda la parte técnica, sí, que va a seguir sumándose y enriqueciendo. Lo que desde mi punto no va a cambiar es que aquí hay un mapa, una herramienta para lograr autoconocimiento y que ese autoconocimiento nos permita gestionar nuestra realidad, que es la que nos afecta, y en la medida de lo posible, no meternos tanto con la realidad de los demás. Generalmente hacemos todo lo contrario. Tocamos la realidad de nosotros y a nosotros ni nos miramos, en líneas generales. Entonces, esta es la invitación. Si desde algún lugar no hay más locos, porque vamos a seguir viendo muchísimas constelaciones y vamos a decir, a este le impactaron tal cosa, a este le impactaron tal otra, aquí tiene este sentido, estos síntomas, y aquí tiene estos sentidos, llega un momento que no hay locura.
Lo que hay son individuos que han sido impactados en mayor o en menor medida en la vida y todo el arsenal orgánico y psíquico para que supere esa situación que lo impactó. Va por ahí. ¿Ok? Muchas gracias por todo. A ti, María Luisa, y a todas, quedo siempre abierto a preguntas. Esta es una presentación de lo que son las constelaciones cerebrales y las primeras que estamos comenzando a ver de tronco cerebral. Luego recorreremos otras y vamos a seguir profundizando. Así que bueno, valoro y agradezco, como digo siempre, dimos un paso importante, veamos cómo avanzamos el martes próximo. Muchísimas gracias. Muchísimas Muchas gracias. 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 A ustedes, valoro y agradezco.